Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto recibirles en una nueva conversación en nuestro espacio dedicado a la cultura de paz. Y en esta ocasión tenemos como invitado nada más ni nada menos que al querido Javier Sicilia. Bienvenidísimo, Javier. Qué gusto que hayas aceptado esta invitación. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Al contrario, Sandra, muchas gracias. Siempre es un placer, un honor dialogar contigo, ¿no? Sabes cuánto te admiro, te quiero como poeta, pues yo creo que eres una filósofa, aunque no estudiaste filosofía, pero tu capacidad de reflexión, tu forma de abordar las cosas tienen mucho que ver. Y pues yo siempre he creído que la poesía y la filosofía están muy cerca, ¿no? Entonces, son almas gemelas, tienen vasos comunicantes muy extraños. Sin duda, y muchas gracias. Ya me sonrojé. Oye, que no, eso me da pena empezar así. Muchísimas gracias. Tú sabes lo que yo No, al contrario, al te contrario. quiero y te admiro a ti y es un lujo tenerte hoy para hablar de este tema que además tanto nos importa. Eh, Sí. Déjame leer una breve semblanza. Ustedes saben que Javier Sicilia es uno de los escritores más importantes de la literatura mexicana contemporánea. Es poeta, novelista y ensayista y a la vez uno de los nombres fundamentales cuando hablamos de justicia, de derechos humanos y de construcción de paz. Javier es egresado de nuestra UNAM, nada menos que de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, de la carrera de Letras Francesas, y ha colaborado en diversas publicaciones como el periódico Uno más Uno, La Jornada, las revistas Proceso y Letras Libres. Ha sido fundador y director de las revistas Ixtus, Espíritu y Cultura y Conspiratio. También director de difusión cultural, secretario de extensión universitaria y director de comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Como sabemos todas y todos en nuestro país, a raíz del asesinato de su hijo Juan Francisco por bandas de la delincuencia organizada, fundó el importantísimo Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que además de dar voz a las víctimas de la violencia y sentar a los poderes del Estado de cara a la nación, creó la Ley de Atención a Víctimas. Voy a mencionar algunos de sus premios, que son muchísimos. En 2009 obtuvo el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes por su maravilloso libro Tríptico del Desierto. En 2011 fue nombrado Persona del Año en la revista Time. Y en 2018 se le otorgó, junto con el poeta y periodista Germán Bellinghausen, otro muy querido, el reconocimiento Juan Gelman por su labor como poeta, periodista y defensor de los derechos humanos. Además, ha recibido el Ariel por el mejor argumento original escrito para cine por Goitía, un dios para sí mismo, en el año 90, y en 93 el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares por su novela El Bautista. A lo largo de 2011 y 2012, dice esta biografía que comparte la UNAM, 8 reconocimientos más en México, en Estados Unidos y en diversos países de América Latina por su labor en defensa de los derechos humanos. Además del libro ganador del Premio Aguascalientes, ha escrito en poesía Vestigios, con el que concluyó su obra poética, y ya platicaremos de eso, y 7 más reunidos bajo el título general de La presencia desierta. Es autor, además de 7 novelas, la última de las cuales, El deshabitado, que por favor les pido que lean. Es excepcional, es un testimonio de la experiencia que vivió a raíz del asesinato de su hijo y de la fundación del movimiento. Pues de este modo yo le doy la bienvenida al querido Javier Sicilia y comienzo con una pregunta muy básica pero clave para este tema del que estamos hablando, Javier, y es: ¿qué es para ti la cultura de paz? Bueno, la cultura de paz, Sandra, es un problema, ¿no? Se ha vuelto en México casi una necesidad, ¿no? Cultura, bueno, viene de cultivo, el cultivo de la paz.
Y luego, hablando del lenguaje que tanto hemos conversado tú y yo, cuando, independientemente de la profundidad del lenguaje, de la fuerza del lenguaje, que es el mundo de los seres humanos, como Paz alguna vez lo definió, ¿no? El mundo está hecho de palabras y las palabras ordenan el mundo, le dan sentido, le dan significado. En este caso de la paz y del cultivo de la paz, me preocupa algo. Cuando hablamos demasiado de paz, cuando apelamos a un cultivo de paz, cuando se ha vuelto casi pues yo diría un deporte por todos lados, todo el mundo habla de cultura de paz, se hacen seminarios, se hacen conferencias, se hacen encuentros sobre cultura de paz en medio de un estado absolutamente violento. Es decir, cuando se habla demasiado de algo, es que esa cosa no está y que hay una terrible ausencia de ella, ¿no? En este caso de la paz y en este caso de su cultura. La lucha por la paz, Tiupadatarla, ¿no? Había citado el movimiento por la paz con justicia y dignidad, justamente un movimiento que nace en 2011, a raíz de la muerte, del asesinato de mi hijo y de 6 de sus amigos que murieron junto con él por el crimen organizado y lo que ya sabemos, los vínculos terribles que hay entre el Estado y esas organizaciones criminales, pues salimos con una agenda de paz, ¿no? No solo una agenda de justicia, una agenda de paz, ¿no? No habrá paz nunca si no hay un Estado de Derecho y con él una justicia. Y bueno, esto fue en 2011, ¿no? En ese entonces había 10,000 desaparecidos, 40,000 asesinados en cifras oficiales, ¿no? Llevamos la agenda, se dialogó, se habló con el Estado, con los representantes de todo el Estado, con Felipe Calderón, con su equipo, se habló con los legisladores y se fueron diálogos públicos, se habló con los candidatos, porque ya se apuntalaba para entonces el cambio de gobierno, y la consecuencia de los siguientes regímenes, ¿no? Por no seguir una ruta de paz, por no asumir la dimensión del problema, por las colusiones del mismo Estado con las organizaciones criminales, pues fue creciendo, ¿no? Después del caso emblemático de mi hijo que movilizó a todas las víctimas del país, que unió a la izquierda y a la derecha por un momento, 3 años después vino Ayotzinapa, los desaparecidos que no estaban en la conciencia de la nación, ¿no? Gobierno de Peña Nieto, y la cifra siguió creciendo, de desaparecidos, de asesinados, de masacres, y agreguémosle la extorsión, agreguemos la trata, agreguémonos en todo el mundo de las víctimas, los feminicidios, los infanticidios, ¿no? Ha ido creciendo. Llega el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se le hace una propuesta nuevamente sobre justicia transicional como una ruta clara y una política de Estado para transitar, y lo echó a la basura. La consecuencia es lo que tenemos, Sandra, un crecimiento terrible de la violencia y una necesidad de estar buscando la paz que no llega a aterrizar y que queda precisamente como hueco. Hablar de la paz en el centro de una violencia que tiene más de 500,000 asesinados, otra vez cifras oficiales, más de 150,000 desaparecidos, 5,000 fosas clandestinas no encontradas por el Estado ni intervenidas por el Estado, o intervenidas a fuerza por el Estado y descubiertas por las madres buscadoras. Bueno, hablar de paz se vuelve un problema, hablar de cultura de paz se vuelve un problema, se vuelve el lugar de la ausencia, yo diría, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Yo te invitaría a retroalimentarnos, ¿no? Y yo quisiera entrar poco a poco a partir de este diálogo en pensar la paz. ¿Qué es la paz propiamente dicha, no? Yo digo, la paz ahorita es una ausencia,
pero no hemos pensado qué significa la paz y por qué esa ausencia de paz, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Y cuál es desde mi punto de vista, la sustancia del problema, ¿no? Es muy interesante esto que planteas, muy doloroso, Javier, porque de verdad las cifras no paran de crecer, ¿no? Eh, Eso es verdad, estamos hablando de una ausencia, estamos hablando de un vacío más que de una ausencia, ¿no? Porque pareciera que si hay una ausencia, hubo una presencia. Aquí hay eh, un vacío que, aunque tiene nombre, no tiene existencia. Y, y a mí me gustaría pensar, y yo creo que lo tenemos que pensar entre muchas y muchos, entre los actores sociales, entre los activistas, las y los académicos, las y los jóvenes, que los mencionamos mucho, pero quizás haya que escucharlos más de lo que los escuchamos. No como se habla de las ausencias o como se habla del vacío, porque eso sabemos hacerlo a través de la poesía, sino cómo se convierte ese vacío en un lugar ocupado, cómo se construye esa paz para que deje de ser un vacío el lugar que tenemos ahí. ¿Qué habría que revertir nos centramos ahora específicamente en México, después nos podemos ir un poquito hacia otros lugares que tampoco están siendo eh, ejemplos de paz en este momento, ¿no? Y tenemos muchos. Pero en el caso de nuestro país, hay cuestiones fundamentales, me parece, que tienen que ver justamente con la justicia. La dignidad sería una consecuencia de la justicia, para irme con el nombre del movimiento creado por ustedes, por ti, por Eduardo Vázquez, por gente cercana y por supuesto madres y padres, hermanos y demás de víctimas, que finalmente son también víctimas. Eso también tenemos que dejarlo claro. Pero ¿qué sientes que habría que revertir en este momento para ir construyendo esa paz? ¿Qué tenemos que hacer para ir construyendo la paz? Para colaborar en esa construcción de paz. ¿Qué nos falta para eso, además de la posible escucha o no del Estado? Sandra, a mí me gustaría, me voy a basar en uno de mis espíritus tutelares, que es Iván Illich, ¿no? Tiene un ensayo muy penetrante en un libro que se llama En el espejo del pasado, que lleva por nombre una historia por un desacoplamiento de la paz y el desarrollo. Y ahí, como historiador, fue un gran historiador, un gran teólogo, un gran filósofo, Illich, plantea una génesis, una arqueología del problema de la paz, ¿no? De la paz y de la violencia que ha acompañado a la paz. Es decir, ¿no? La historia de la humanidad está llena de momentos de paz o de espacios de paz y de grandes momentos de guerra. Los historiadores generalmente nos hablan de guerras, bueno, la historia de este país, para hablar propiamente de México, pues es la historia de una guerra eterna, ¿no? Desde la independencia, bueno, desde la conquista, luego la independencia, desde el imperio azteca, una violencia tremenda. La conquista no se hubiera dado sin el enojo de víctimas, ¿no? De pueblos victimados por la hegemonía azteca. Después viene la colonia, las inquisiciones, ¿no? Los procesos, la independencia, la guerra de la independencia, la guerra de reforma, para ir hablando de la revolución, la guerra cristera, la represión del 68 y otra serie de violencias que han acompañado la historia de este país.
y que se vuelven a alarmar y vuelven a aparecer de forma muy descomunal en los últimos 20 años, ¿no? Justamente con la transición democrática se exacerba todo este tipo de horrores, ¿no? Illich, en este ensayo, dice algo bien inquietante. Nos hemos olvidado que la paz es diferente o tiene diferentes connotaciones en las poblaciones y en las épocas, ¿no? Eh, Pone un ejemplo, ¿no? Después voy a agregar otro. Por ejemplo, la Pax, ¿no? De donde viene nuestra palabra, la Pax Romana, ¿no? Hablemos de los inicios de Occidente, ¿no? Con el Evangelio, con el trazo del Evangelio, la confluencia del mundo griego, el Evangelio, la tradición judía, viene de la tradición judía, la confluencia con el mundo griego que permite una interpretación de ese fenómeno, el imperio, ¿no? Al cual la iglesia se adhiere o se la lleva Constantino, ¿no? Y todo el aparato jurídico que va a emanar de este encuentro, etcétera, ¿no? Situémonos allí. Y situémonos precisamente en la Pax Romana y el Shalom, que tampoco ya están entendiendo los judíos, ¿no? O por lo menos el Estado de Israel, ¿no? Y una parte de la población, para no entrar en algo que nos puede llevar algo terrible, que es el antisemitismo, ¿no? Digamos, pero que los elementos que están de fondo en ese estado tienen que ver con una palabra que no es propiamente la Pax, pero que tiene que ver, que es un equivalente de la paz, que es el Shalom, ¿no? La Pax Romana, cuando las huestes del imperio llegaban a un sitio a establecer la Pax Romana, ¿no? Plantaban sus insignias, volteaban hacia Roma y el aparato de poder se instalaba, ¿no? Y a partir de un estado de violencia o de terror o de presión se generaba esa paz romana, ¿no? El Shalom judío no era así, ¿no? Las tribus de Israel, los rabíes de las tribus de Israel levantaban sus manos al cielo y pedían las bendiciones para el pueblo, ¿no? Todo tipo de bendiciones que tienen que ver con un estado de paz, ¿no? Ese podría ser una diferencia fundamental, una visión distinta, ¿no? Podríamos buscar también para hablar aquí, para regresar a los pueblos mayas y al zapatismo, a la lucha zapatista. La palabra que utiliza, la palabra maya para hablar de paz es Yetz Tukum. Y Yetz Tukum se refiere a un estado de tranquilidad del espíritu es una paz del corazón y una paz que precisamente al nacer del corazón genera una especie de armonía en la vida común. Nos podríamos ir con cada lugar, con cada época, con cada comunidad, y encontraremos una forma muy distinta. La paz es vernácula, la paz tiene que ver con las diferencias, la paz tiene que ver con comunidades, y se nombra y tiene significados distintos. Pero lo que sobrevive a lo largo de la historia, cuando el imperio en el siglo IV con Constantino se da cuenta de lo importante que es esa comunidad nueva que están haciendo, que es el cristianismo, que tiene, digamos, y ese es lo que le asombra a Constantino, ¿no? En un momento muy convulsionado, el imperio está en decadencia, va a tardar todavía bastante tiempo en caer, pero necesita rearticularse, y no encuentra cómo rearticularse, lo va a encontrar en las comunidades cristianas. Las comunidades cristianas tienen algo muy particular, que ha marcado la historia de Occidente para bien y para mal, que es lo que nosotros vamos a llamar las sociedades de servicio. Los cristianos, digamos, yo me centro en la parábola del buen samaritano, ¿no? Es una parábola que
que Jesús pronuncia frente a un hombre que le dice, le ha preguntado primero qué debo de hacer para ganar el reino, ¿no? Y dice, cumplir con la ley. Dice, perfecto, lo he hecho. Amo a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo, ¿no? Ahí, digamos, está reunida toda la ley, todo el entramado complejo del Levítico y de tanta cosa de la ley judía, ¿no? Y él dice, perfecto, tienes ya un lugar en el reino. Y él le pregunta, ¿pero quién es mi prójimo? Y entonces él cuenta este cuento extraño, para no entrar en la teología de la encarnación y esa cosa, sino simplemente este cuento extraño que tiene que ver con principios éticos, y es extraño en ese momento, ¿no? Jesús le dice, un judío herido, judío lo asaltan, lo golpean y lo dejan medio muerto a la vera del camino. Pasa un sacerdote, conocedor de la ley, uno de sus connacionales, y lo elude. Pasa un levita, también un conocedor de la ley, que tiene que ir en auxilio, debería haber tenido que ir en auxilio de su connacional, de ese judío herido, también se da la vuelta. Y pasa un samaritano, un enemigo del judío, y de ese judío herido y del pueblo judío en ese momento son hermanos enemigos. Y ese judío, ese samaritano, se apiada. Y para llevar esto, ver el parangón, estamos hablando de hace 21 siglos, ¿no? Lo escandaloso de lo que estaba diciendo en ese momento Jesús, que es una base fundamental del Evangelio y de estas sociedades de servicio a las que voy a volver, para ir construyendo el problema de la paz, el problema que está larvado de violencia dentro de ese concepto de paz, ¿no? Si no queda claro, me interrumpes tú. Para paragonearlo con el siglo XXI y la guerra de Gaza. Imaginemos a un judío dentro del territorio de Gaza que es herido, golpeado y abandonado allí. Pasa parte del ejército israelí y no lo pasa de largo, digamos, ¿no? Y pasa un gazatí. Y ese gazatí va y lo toma, lo cuida y lo expatria, lo devuelve a su territorio. Es escandaloso, sería prácticamente inconcebible después de 21 siglos de terminada la parábola, ¿no? Bueno, eso es nomás para fijar la novedad. ¿Cuál era la novedad? Precisamente la relación de libertad que había entre el samaritano y el judío. Nada mandaba a ese samaritano, ninguna ley. Si lo hubiera rematado a su enemigo, nadie le hubiera reprochado nada. Si lo hubiera abandonado, nadie le hubiera reprochado nada, como se le podía reprochar precisamente a sus connacionales que no fueron en su auxilio. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, antes de esa parábola y antes de que se estableciera esta cosa que Constantino vio, esas comunidades que trabajaban con esta idea de prójimo, ¿no? Eran matrias, ¿no? Es decir, un romano tenía deberes de hospitalidad, deberes, en ese momento no existe la palabra de caridad, pero de deberes caritativos con sus connacionales. Ese es el problema, esa es una de las partes negativas de la parábola. Estos no están cumpliendo con la ley, ¿no? Y el otro que el otro lo hace por un acto de libertad pura, ¿no? Levinas es un maestro de explicarnos ese fenómeno, ¿no? El llamado del otro. Los judíos tenían deberes con los judíos, no con los romanos, no con los samaritanos, los griegos con los griegos, pero no con los genoi, o los barbaroi, ¿no? Esos que hablaban barbar, esos no había deberes, no era un acto jurídico haber nacido en un lugar, era una matria, ¿no? Y haber nacido de esa matria generaba obligaciones de compasión, obligaciones de hospitalidad, obligaciones Jesús rompe eso, ¿no? El Evangelio rompe eso. Y las primeras comunidades cristianas
Y eso es lo que seduce a Constantino. Empiezan a hacer casas para extranjeros, casas para huérfanos, casas para viudas, y Constantino se los lleva. El edicto de Milán tiene, en 331, tiene ese espíritu. Tráiganse a estos porque el imperio se nos está desmoronando. No tenemos para responder, aun cuando inventaron el derecho de la adopción, ¿no? Se podía ser adoptado por el mundo judío. San Pablo es un caso que explica esa adopción. No lograban contener y no lograban responder por las hordas de extranjeros, de bárbaros y de otros pueblos a los que la ley romana no protegía. Y entonces las primeras comunidades ya convertidas en iglesia con Constantino empiezan a apelar al poder y al dinero para llevar a cabo este servicio. Este servicio se va complejando. Estoy siendo muy rápido, la historia es larga, ¿no? Se va complejando en Occidente, ¿no? Hasta que llega precisamente un problema, y lo que queda es la Pax Romana, trabajada por esta lógica del servicio que asume la Iglesia a partir de la parábola del buen samaritano, ¿no? Es decir, aquí habría que entender dos cosas que nos llevarían verdaderamente a otro lado, a un conflicto, pero Jesús no está diciendo cómo debo de comportarme con mi prójimo, está respondiendo a una pregunta muy concreta: ¿quién es mi prójimo? Está hablando de un acto de libertad. Mi prójimo es a quien yo elijo, ¿sí? Y a quien yo elijo amar. La iglesia dice, no, el prójimo, esta iglesia ya romana, ya asumida por el imperio, mi prójimo es cualquiera. Todos son mi prójimo. Se vuelve una abstracción. Entonces, hay que atender a todos los prójimos, ¿sí? Y comportarse bien con todos los prójimos es acogerlos como acogió el samaritano. Y por eso se generan esas sociedades de servicio. Todos se vuelven prójimos. Todo a partir de entonces, toda la historia de Occidente, todo su saber, todo su conocimiento, es salvar al prójimo, no solo el alma del prójimo, es salvarlo de sus estados de necesidad, de sus estados de precariedad, de su condición humana, ¿sí? Hay que salvarlos de la enfermedad, hay que salvarlos de la pobreza, hay que salvarlos de la muerte, hay que salvarlos del alma, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el saber de Occidente se enfila precisamente a este acto que a nosotros nos cuesta trabajo entender su parte negativa, es a donde quiero ir, al problema de la paz, porque parece estar arropada de bondad. Las sociedades de servicio, pues sí, ¿quién no espera que todos estén bien? Pero esto se va complejizando, ¿no? Se va complejizando y viene la separación, viene el mundo de la razón, de la crítica del siglo XVII, se aparta a la iglesia como el fundamento de la proximidad, el Estado empieza a asumir a esa proximidad porque los ideales que nacieron allí, en este encuentro de la iglesia con Roma y la interpretación que les permite la filosofía griega al fenómeno de la encarnación, al fenómeno del evangelio, lo retoma el Estado laico. El Estado laico no es más que una expresión laicizada del Estado y va complejizando, junto con la revolución industrial, va complejizando las sociedades de servicio. Va a generar, necesitamos escuelas, el Estado empieza a construir escuelas que ya habían empezado con la iglesia, empieza a construir hospitales, empieza a custodiar la vida de los seres humanos y la salud. Este desarrollo produce muchas demandas. Esta idea de tener cada vez más para sanar, va generando estructuras, instituciones que ya no están alcanzando y que no alcanzan para todo. La idea del desarrollo es una idea que nace más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, con el discurso de Truman,
y después Kennedy, y junto con Stalin, de diferente manera, esta necesidad de ir a desarrollar a los países del tercer mundo para que sean como los del primer mundo, y lo que se genera junto con las sociedades de servicio son mercancías. El servicio se vuelven instituciones mercantiles. ¿En qué sentido? La escuela es una mercancía, necesitas pagar o necesitas meter impuestos para poder acceder, entre comillas, al saber. Si no pasas por esas instituciones, tú no sabes nada, aunque sepas mucho, ¿no? El Estado sanciona y controla. La salud es la misma historia, ¿no? Son instituciones para la salud, etcétera, etcétera, y demandas de la gente. La mercancía empieza a... Y las sociedades en su desarrollo industrial generan cada vez más mercancías, generan cada vez más necesidades, se inventan necesidades, ¿no? Los pueblos del tercer mundo pues, vivían en la pobreza, pero la pobreza se volvió un mal, ¿no? La muerte prematura o la muerte a los 40, 50 se volvió un mal. Y todo se va haciendo más complicado, y las demandas más complicadas, hasta el grado de que todo se vuelve búsqueda de mercancías y búsqueda de dinero para obtener esas mercancías. Ahí está larvada. La Pax está vinculada estrechamente con esa violencia que parece que nace de una aparente bondad. No alcanza para todos, no hay educación, no. La universalización de los valores se vuelve la universalización de la mercancía y la universalización del acceso a esas mercancías. La palabra que nace después de la caída de los totalitarismos, el estado de bienestar, es un estado que tiene que ver con más salud, más educación, más aparatos, más se va volviendo una cosa universal. Es muy difícil ya encontrar comunidades distintas, etcétera, etcétera. Uno va de un aeropuerto de una ciudad a otra y fuera de ciertas, de lo que queda de vestigios de la historia, todo es igual. Todas son las mismas demandas, todas son las mismas luchas y todas son las mismas expansiones. La búsqueda de la paz es una realidad violenta en realidad. Y nuestro universo es la lucha contra el cáncer, la lucha, está lleno de palabras violentas, las campañas electorales, la lucha contra la pobreza, la lucha contra el cáncer. Siempre estamos hablando de guerra, siempre estamos hablando de sobrepasar nuestros límites humanos, y la ciencia y la tecnología las ponen allí, pero no alcanzan para todos, y se vuelve una lucha y una competencia brutal para acceder a ese tipo de cosas. Yo creo que ahí está larvado uno de los problemas, y la paz es esa, es una paz romana llevada al desarrollo, es una paz romana. No adoptamos el shalom, el mundo no adoptó esa palabra, adoptó la pax, la pache, la pis. Todo está relacionado con ese origen romano y ese origen cristiano de acoger a todos y salvarlos de su condición humana. Yo creo que ahí está larvado todo. El crimen organizado no hace más que maximizar capitales y la paz narca tiene que ver con eso, tiene que ver con miedo, con violencia, como la paz del Estado tiene que ver con miedo y con violencia y con imposiciones tremendas que exacerban la violencia misma. No sé si me explico, ¿sí? Entonces, mientras tengamos esta noción, mientras la economía, mientras la idea de desarrollo, mientras la idea de mercancía, mientras la idea de bienestar tenga que ver con la economía, con lo económico, no vamos a tener paz. Tendríamos en este momento en que todo se desfondó, en que todo este aparataje que viene, o esta historia que viene del Evangelio, de la parábola del buen samaritano, del imperio, de las leyes, etcétera, 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 se desfondó. En ese momento tendríamos que pensar de otra manera
¿Qué perdimos y cómo reconstruimos universos de paz? Pero esos universos de paz no van a suceder mientras el tema sea la economía y el estado de bienestar en la lógica de lo económico y de lo mercantil y de la mercancía y del más. Entonces, hablar de paz va a ser muy difícil en una sociedad que en sí misma es violenta, cuya paz en sí misma es violenta, en su aparente bondad, en su aparente proyección al futuro para que todos podamos acceder a ese bienestar económico que cada vez es más, porque aparecen cada vez más mercancías, porque el ser humano se vuelve un instrumento o una mercancía más o un instrumento para obtener más mercancías, y eso está en la expresión de la violencia que estamos viviendo. Todo tiene que ver con el dinero, todo tiene que ver con el poder, y todo tiene que ver con el sometimiento y las promesas hechas a una sociedad que está violentada por la misma lógica del bienestar. No sé si queda claro. Es un tema complejo y deberíamos de abordarlo en su complejidad. Yo lo estoy tratando de abordar desde los orígenes, lo estoy diciendo muy rápido, ¿no? Hay algo en la bondad de estas sociedades y del deseo de bienestar para todos, un bienestar económico, de salud, de buena vida, no de vida buena, ¿sí? Hay en esa bondad está larvada la propia violencia, ¿no? Sí, me encanta escucharte, Javier, por supuesto, y pienso en esta búsqueda de las mercancías, por decirlo con las palabras que tú usabas, este afán de la mercancía, lo que hace es crear unas desigualdades brutales, ¿no? Brutales. Entonces, estas desigualdades finalmente son caldo para la violencia. Y ahí reconozco en lo que tú estás diciendo un par de cosas en las que me voy a detener. Una que tiene que ver con la historia, y tú mencionabas a Levinas, y alguna vez lo hemos platicado. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de triunfar, entre comillas, la filosofía del ser, la filosofía del yo, desde el pensamiento clásico grecolatino, hubiera triunfado la filosofía de la alteridad, donde el centro no está puesto en mí, sino en el otro, en la otra? Entonces, la posibilidad de construir una sociedad, un imaginario social, un compromiso social, porque en gran medida es alteridad lo que te demanda, y claro, lo decía Levinas, eres responsable, Levinas decía, del rostro del otro, digamos, eres responsable de ese otro. De ahí la parábola también, ¿no? No importa quién sea ese otro, somos responsables de ese ser que no soy yo. Y pienso que hay ejemplos maravillosos. A mí siempre me gusta recordar, sobre todo cuando estoy fuera de México, el ejemplo de las patronas, por ejemplo, ¿no? Las patronas que alguien les dijo una mañana cuando volvían con sus bolsitas del pan para llevarle el desayuno a la familia y pasaba la bestia, les gritaron, mamita, tenemos hambre. Y ellas dijeron, pues aquí está el pan. No importaba si el que gritaba desde el techo de la bestia era un indígena guatemalteco, un miembro de la Mara Salvatrucha, no importa, era un joven con hambre y con sed. Y por lo tanto, ellas daban eso. Pienso en las madres buscadoras, en las madres de Plaza de Mayo, que son como el ejemplo paradigmático, y después, lamentablemente, tuvimos esta figura que se ha vuelto una figura central en este momento de nuestra cultura y nuestra política, que son las madres buscadoras, ¿no? Que es, todos son nuestros hijos. Aparece un cuerpo y las madres siguen buscando. No es que te vas con tus restos a tu casa. Hay un tramado comunitario amoroso
de responsabilidad hacia el otro que hace que eso siga funcionando. Quizás habría que pensar, un poco volviendo a las comunidades primitivas, en recuperar estos espacios comunitarios, pero como política. Lo que leo en tu crítica al Estado, que comparto en gran medida, es también hemos dejado en manos del Estado esto que como comunidades nos correspondía. Al no sentir la responsabilidad de la hospitalidad, de la solidaridad, del apoyo, de la enseñanza, del cuidado, al no sentirlo como propio, sino dejarlo en manos del Estado, que a veces es el Estado y otras veces es la iniciativa privada, todo depende del país del que estemos hablando. Pero o en los propios todos, narcos. o los propios narcos, pero lo hemos dejado de lado. Los individuos, las comunidades, yo te lo dejo a ti, mira, tú lo vas a hacer mejor que yo mientras me dedico a otra cosa. Al dedicarte a otra cosa, desconectas de esa otredad que está necesitando que estés ahí y tú mismo en el momento, tú misma en el momento que te vuelvas otredad o en tanto ser otredad para alguien más, estás aislado, estás solo. Que ese también es un tema que tiene que ver con la construcción de paz, ¿no? La soledad en las sociedades contemporáneas que está muy unido a esto. Ahora, fíjate que yo estoy como muy clavada en estos momentos, yo creo que por supervivencia, en la idea de la esperanza, que para ti es una idea muy cercana y por eso la lanzo también así. ¿Cuánto podemos construir a partir de la noción de esperanza o de la... Es que no quiero decirla como idea porque no es una idea, es una sensación interior, es algo que te vincula al mundo y a lo que nos trasciende, ¿no? ¿Qué posibilidad tenemos en el cultivo de la esperanza de lograr algo que nos pueda llevar a esa paz, no a la pax romana, que es una pax de la violencia y el individualismo, sino a esta otra paz comunitaria, hospitalaria, generosa, solidaria? Se puede, yo pensaba, sabes que Byung-Chul Han, el filósofo coreano, publicó hace muy poquito un libro que se llama El espíritu de la esperanza y empieza con unos versos, es el epígrafe que tiene de uno de nuestros poetas favoritos, Javier, que es Paul Celan. Y entonces dice, mientras quede algo de luz en la estrella, no todo está perdido. Y me parece que por ahí podemos avanzar en este camino pedregoso de lo que sería una posible construcción de paz. Sí, voy allí, Sandra. Quisiera leer nada más dos parrafitos en relación con la Pax Romana, que se volvió una Pax económica, digamos, o económica. Dice Illich, en primer lugar, son dos párrafos. La Pax económica enmascara el postulado según el cual la gente se ha vuelto incapaz de satisfacer por sí misma sus necesidades. Es decir, lo que estabas diciendo, ¿no? Se le dejó al Estado, ¿no? Las comunidades fueron fracturadas y han sido esta paz, que es distinta en cada lugar, se fracturó para entrar en la paz económica, ¿no? Ha sido una invasión brutal de esta lógica de los bienes, de los servicios, de las mercancías, y el abandono de la solidaridad, del nosotros, de la construcción del común, ¿no? Donde la economía es una parte más y no la totalidad de la cosa, ¿no? Y sigue diciendo Illich, la paz económica confiere a una nueva élite
podríamos, ya las marcaste, la iniciativa privada o el Estado, o los mismos criminales, los mismos narcotraficantes, el poder de que la sobrevivencia de todos los seres sea tributaria de su acceso a la educación, a los servicios de salud, a la protección policíaca, a los departamentos y a los supermercados. De muchas maneras inéditas, exacta al productor y degrada al consumidor. La paz económica califica a los que subsisten por sí mismos, a ese tipo de comunidades, ahí están los zapatistas, por ejemplo, de improductivos, a los que son autónomos como gente asocial. Las madres buscadoras son vistas como una anomalía de lo que el Estado está haciendo, ¿no? A los que tienen un modo de vida tradicional como subdesarrollados. Dicta la violencia contra todas las costumbres locales, entendamos locales, comunitarias, de solidaridad, que nos insertan en un juego de suma cero, yo diría en un juego de perpetua violencia, como una especie de espiral descendente, ¿no? En segundo lugar, la paz económica promueve la violencia contra el medio ambiente. Es otra de las cosas que tiene esta lógica. La nueva paz garantiza la impunidad. El medio ambiente puede usarse como recurso igual que los seres humanos para ser explotado en vistas de la producción de bienes mercantiles y como un espacio reservado para su circulación. No solo permite, sino que anima la destrucción de los ámbitos de comunidad, mientras la paz popular los había protegido. Las comunidades, esta construcción protege los espacios de comunidad, protege la solidaridad. Las madres buscadoras son un ejemplo de ello, ¿no? Tú lo explicaste, lo dijiste muy bien. No importa si ahí estaba su hijo o no, importa que rescataron a alguien que fue violentado por esta lógica y fue no solo degradado, sino casi borrado de su paso por el mundo, ¿no? La paz popular salvaguarda las madres buscadoras o las comunidades zapatistas o este tipo de comunidades solidarias que van al encuentro del otro, las patronas. La paz popular, esa paz popular salvaguarda el acceso del pobre a los pastizales y a los bosques, así como al uso público de caminos y de ríos, etcétera. Es decir, lo que necesitamos es reconstruir esos mundos comunitarios, pero eso significa ponerle un coto, un límite a la lógica económica, a la lógica del progreso, a la lógica de la mercancía que se vuelve ahora sistémica, ¿no? Es decir, queremos acceder también, nuestras relaciones sociales están mediadas por este tipo de mercancías que son ahora los sistemas, ¿no? ¿Cómo podemos poner coto? Creo que ahorita es un momento de crisis muy profunda, yo llamaría esto una crisis civilizatoria inédita, y esa crisis civilizatoria está implicando la muerte del prójimo en nombre de las mercancías, en nombre de los temas, en nombre del más, ¿no? La paz se preserva en esos espacios de los que estás hablando, Sandra. Es una especie de catacumba, ¿no? Estamos son catacumbas donde se preserva el sentido, donde se preserva la solidaridad, donde se preserva el principio humano sobre cualquier lógica de progreso, sobre cualquier lógica mercantil, sobre cualquier lógica del más. Esas comunidades están diciendo el menos es más, no el más es más. El más significa siempre menos. ¿Por qué? Porque significa violencia, porque significa destrucción de las comunidades, significa borramiento del ser humano, significa destrucción de los lugares donde florece lo humano, donde florece la vida misma, no solo la vida humana, la vida misma, en todas sus complejidades y en todas sus acepciones, ¿no? Entonces yo creo que donde se debe es allí, es ese trabajo en la solidaridad, ¿no? Es decir, hay un trabajo que no está haciendo tampoco el Estado ni lo hace, que son cómo tratas a estos que fueron destruidos por esa lógica,
los sicarios, esos gentes que están en la cárcel y las que están sometidas a una violencia peor, a una degradación peor, ¿no? ¿Cómo recuperamos? ¿Cómo construimos espacios también para recuperar a los posibles, a la gente que pueda ser recuperable? Hay gente que ya no es recuperable, por desgracia, ¿no? ¿Cómo lo reinsertas? ¿Cómo se dan cuenta del daño que han hecho y cómo se recuperan a sí mismas? Porque no van a recuperar el daño que le hicieron a otros o a otras, ¿no? Es decir, el tema yo creo que es esto, son estos pequeños núcleos que permiten que la oscuridad de esta lógica económica, de esta lógica absurda, de esta lógica del poder, de esta lógica del dinero, no sea absoluta, ¿no? Y que probablemente cuando se desfonde esto, porque esto no lo podemos parar, por desgracia, esas comunidades de solidaridad que también están pensando, ¿no? Marcos decía, ¿no? El capitán Marcos decía, ya llegó la tormenta, güey, o sea, no vamos a poder detener la tormenta, pensemos en el día después. Y el día después solo puede ser recuperable a partir de esta lógica de paz que tiene que ver con el volver a incrustar la economía en un espacio de la vida humana y no que la economía se vuelva el absoluto de la vida humana, ¿no? La cultura de paz está preservada allí, yo creo, en estos pequeños núcleos, ¿no? Que por desgracia no se comunican, ¿no? No se hablan, son como mónadas que preservan sentido, pero que no logran articular ese día después, ¿no? Y quizá no lo pueden articular, quizá habría que esperar al día después, ¿no? Sí, una situación compleja como sabemos, donde también hay todo este proceso que tú has descrito muy bien lleva a una violación constante de los derechos humanos, que en última instancia siguen siendo un concepto central junto con el de justicia para que se pueda construir esta dignidad, una paz con dignidad. Ahí está, ¿no? El nombre del movimiento creado por ti, por ustedes, que encierra realmente todo un programa, toda una mirada sobre la historia y sobre la sociedad. Pues muchísimas gracias, Javier. ¿Qué te parece si cerramos con una reflexión? Porque en realidad tú y yo podríamos seguir platicando todo el día y seguiremos en algún otro momento también. Pero ahora quería ir cerrando esta charla con un poco qué sucede en esta situación con la poesía, con el arte, con la creación. ¿En qué medida estos espacios de creación, estos espacios además de vínculo con la palabra, con lo inefable a través de la palabra, pueden ser entendidos también como espacios comunitarios, como estos espacios pequeños de cuidado, de atención, de lo que decíamos, de hospitalidad, etcétera? ¿Podemos ver así la poesía hoy, la creación, el arte, la cultura, así, de esta manera? Yo creo que sí yo creo que la poesía, Sandra, pues es parte de esta comunidad de resistencias, ¿no? Esta comunidad que preserva sentidos, ¿no? No lo hace como las madres buscadoras, pero las acompaña, ¿no? Porque en la poesía está preservado lo que ellas hacen, esa solidaridad, ese amor, ese reconocimiento de que la vida no es el discurso onívoco de la pax romana o de la pax económica, sino la pluralidad del sentido de la vida que tiene su fundamento en el derecho humano, que tiene su fundamento en la protección de los espacios donde la vida florece, etcétera, etcétera. La poesía, aun cuando tenga mala prensa, sigue siendo, junto con los otros espacios de resistencia, una resistencia más. Y muy importante porque sin la palabra no
habría realidad, profundidad de la realidad, no habría madres buscadoras, no habría indígenas tratando de proteger el medio ambiente, no habría Greta Thunberg, no habría un mundo, ¿no? No habría mundo, y sería solo la oscuridad o la luminosidad espantosa que tiene la paz económica. Hablando de Paul Celan, en esta parte de la esperanza, ¿no? Que yo coloco en estas resistencias, que aún sabiendo que la oscuridad está allí, mantienen encendidas las velas. Tiene unos versos que están y a ver si comentamos un poco más de esto, que es lo contrario a la luz. Aquí Celan habla de la necesidad de los claros oscuros y de la oscuridad. Está en su libro Compulsión de Luz, o Compulsión de la Luz, ¿no? Y dice: y hacíamos en las profundidades del monte, cuando por fin reptaste hacia nosotros, mas no pudimos oscurecernos hasta ti. Reinaba la compulsión de la luz. Es la paz económica, es una estructura. Está hablando de los campos de concentración, está hablando de lo que produce el industrialismo en su lógica del más y del dominio. La mira como una luz, como la luz de un quirófano, ¿no? Y eso se vuelve espantoso. El sentido está en la oscuridad y va reptando, pero esa luz nos impide verla. No sé si me explico. Nos impide ver que el camino está precisamente en estos focos de resistencia. Y que quizá habrá que esperar a que esa luz se consuma a sí misma para que estos focos de resistencia que están en lo oscuro, que para agonearlo con el poema de Celan, están reptando en medio de la oscuridad, puedan volver a recuperar esta dimensión que está llena de clarososcuros, de cosas muy hermosas, como las que ya describiste al hablar de la solidaridad, al hablar de la búsqueda, al hablar de la comunidad, al hablar del sentido, ¿no? Y eso está también en la poesía. La poesía también es denuncia, la poesía también es mostrar desde otro lado que la luz viene ahora de la oscuridad, de lo que para la luz del mundo, la luz de las sociedades tecnológicas, es oscuridad, ¿no? La luz está, diría el poema de Celan, en esos espacios oscuros, esos espacios que no tienen la asfixia luminosa de un quirófano. Sí, me acuerdo ahora del elogio de la sombra, ¿no? De Tanizaki, que es justamente eso, Sí, porque la luz, cuando leías los versos de Paul Celan, yo pensaba en ciudades que son marquesina exacto. tras marquesina, anuncio luminoso tras anuncio luminoso, y falta algo que tiene que ver con esta resistencia comunitaria, pero también con la protección individual, que es Exacto. ese espacio para ti, para tus palabras, para construir desde ahí y después salir. Hay Así algo es. también como esto del reptar, para mí tiene que ver con el volver a un estado de larva, ¿no? Pero de larva productiva, creativa, y de ahí sale un nuevo ser, de ahí saldrá esa mariposa de esperanza, para decirlo Así de es. una manera un poco cursi, pero que algo tiene por lo De menos de verdad. deseo de mi parte, ¿no? De sueño. Pues, qué gusto. Eh, yo Gracias, Andrés. te invito a que cierres tú, Javier, aquí voy a poner, ahí estamos, a que cierres tú con nada, diciendo lo que quieras, con unos versos tuyos, quizás, ¿por qué no? Que son No, también yo creo que motivo de con esto nuestra esperanza. terminamos, ¿no? Custodiemos ese espacio que se vuelve oscuro frente a la luminosidad del mundo donde habita nuestro corazón y donde podemos salir al encuentro del otro para volverlo
no un otro, sino un nosotros. Solo con un como nosotros, como un nosotros que preserva lo mejor del ser humano, la paz está salvada. Esa es la paz, ¿no? Por lo menos en este momento de tremenda violencia y de tremenda luz que no nos deja ver esos espacios que son fundamentales para la paz y que son la paz misma. Javier Sicilia, un lujo escucharte Pues siempre. muchas gracias, como siempre, Sandra. Gracias Muchas gracias a ti. por la interlocución, por las precisiones, por la manera tan clara que siempre tienes de expresar el sentido. Bien, gracias Muchas a gracias. ti. Un placer haberte tenido en este espacio y ustedes que nos están escuchando, nos están siguiendo, sé que piensan conmigo que acabamos de escuchar a una de las voces más profundas y más sabias de nuestra cultura hoy. Así que todo mi agradecimiento y nos vemos. Muchos besos, Sandra, y un gran abrazo. Igualmente. Gracias. Nos estamos viendo pronto. Claro que sí.